Hola a todos, hoy les traigo un tutorial sobre cómo crear usuarios en Windows 11, tanto en las versiones Home como Pro. Este proceso es muy sencillo y útil para que distintas personas puedan usar el mismo ordenador. Vamos a empezar. Bueno, lo primero de todo os voy a enseñar dónde poder ver la versión de Windows que tenéis. En Inicio, clic derecho, Sistema, y aquí podréis ver la versión, en este caso yo tengo Windows 11 versión Pro. En caso de tener Windows 10, los procesos son muy similares. Para crear un usuario en versiones Home, la forma más sencilla es la siguiente. Clic en Inicio, nos vamos a Configuración y en el apartado Cuentas en la izquierda bajamos y vemos otros usuarios. Agregar cuenta. Aquí nos dará la opción de crear el usuario a través de una cuenta de Microsoft, pero ya que no es necesario, pulsaré debajo donde dice no tengo los datos de inicio. Aquí nos dice que podemos crear una cuenta, pero de nuevo pulsaremos en agregar un usuario sin cuenta de Microsoft. Ahora sí, escribimos el nombre de usuario que queremos y una contraseña. Si no queréis contraseña, no es necesario ponérsela. Como veis aquí, al bajar un poco, nos pide unas preguntas de seguridad que se os pedirían en caso de que olvidéis vuestra contraseña. Yo pondré cualquier cosa simplemente para que me deje continuar. Y aquí ya podremos ver que el usuario 1 está creado. Teniendo la versión Pro de Windows, también es posible crear usuarios de esta manera, pero existe otra que a mí me gusta más y que solo lo permite si tenéis esta versión. En inicio buscamos Administración de equipos. A la izquierda vemos usuarios y grupos locales, accedemos a usuarios y aquí veremos los usuarios que hay creados en el equipo. Hacemos clic derecho y pulsamos usuario nuevo. Arriba del todo escribiremos el nombre de usuario que queremos y una contraseña que en este caso yo no pondré ninguna. Como os dije, a mí me gusta más este método ya que ofrece varias opciones para aplicar al usuario que creamos. Yo marcaré que el propio usuario no pueda cambiar la contraseña y que ésta nunca expire. Ahora aquí ya se mostrarán tanto el usuario 1 que creamos antes como el usuario 2, que es el que acabamos de crear. Para terminar, os voy a enseñar un último método que podemos utilizar tanto en versiones de Windows Home como en Pro. Abrimos Inicio y escribimos CMD y ejecutamos el símbolo del sistema como administrador. Aquí deberemos escribir respetando los espacios el siguiente comando: netuser, el nombre de usuario que queremos, espacio, la contraseña que queremos para ese usuario, barra inclinada ADD. Pulsamos Enter y veremos que indica que se ha completado el comando correctamente. Ahora podremos escribir de nuevo el comando netuser y al pulsar Enter veremos los usuarios que hay creados actualmente. El usuario 1 y 2 que son los anteriores y el usuario 3 que es el que acabamos de crear. Ahora voy a cerrar sesión en este usuario para que veáis que desde fuera podemos ver los usuarios que hemos creado y podríamos usarlos sin ningún problema. Gracias por acompañarme en este tutorial y próximamente subiré nuevos vídeos para que sigas aprendiendo más sobre Windows y tecnología. Hasta la próxima.